Las organizaciones revolucionarias marxistas de América Latina, Partido Guevarista de Argentina, Fuerza de Acción Revolucionaria de Chile y Brigada Revolucionaria de México, hemos tomado la decisión de dar un paso en la creación de una herramienta política conjunta, como resultado de un proceso de trabajo coordinado, tanto en el desarrollo teórico como práctico, que nace a partir de la profunda convicción compartida del carácter socialista y continental de la revolución. Bajo esta premisa, asumimos como impostergable e indispensable el fortalecimiento del pensamiento y la acción organizada de las fuerzas revolucionarias, principalmente en la disputa ideológica y política, tanto contra las tendencias reformistas, populistas y parlamentaristas, así como las pseudo-radicales, todas estas hijas del pensamiento antimaterialista, liberal y o pequeño burgués, que han arrastrado por décadas a las masas populares al camino de la conciliación, de la subordinación a la democracia burguesa, o se han posicionado de forma sectaria, superponiendo sus mezquinos propósitos por sobre la necesidad urgente de construir fuerza social revolucionaria en el seno de la clase trabajadora. Entendemos que es imperante que las fuerzas revolucionarias generen la capacidad de otorgar dirección política y articular las luchas del pueblo trabajador en pos de la conquista del poder y la construcción del socialismo, para lo cual es fundamental el desarrollo de un pensamiento revolucionario que interprete desde la dialéctica materialista la realidad actual de la lucha de clases en el continente, la elaboración constante de una teoría revolucionaria que oriente nuestra práctica política en cada país de forma certera, recogiendo sus propias particularidades y las experiencias históricas, y la construcción de una fuerza material y militante capaz de combatir al capitalismo en su fase actual e imperialista, expresada en los grandes monopolios transnacionales, las rancias burguesías criollas y los diferentes estados burgueses junto a todo su aparataje represivo y de control social e ideológico, así como las fuerzas políticas representantes de sus intereses. Convencidos que en los países de América existen las condiciones objetivas para impulsar el carácter socialista de la revolución y que ésta debe tener un desarrollo continental, declaramos nuestros principios y objetivos comunes para la lucha por la liberación de la clase trabajadora y nuestros pueblos, asumiendo que es tarea de las fuerzas revolucionarias crear las condiciones subjetivas necesarias para la lucha por la construcción de una Latinoamérica socialista como paso previo a la sociedad sin clases, es decir, al comunismo. Asumimos la teoría marxista-leninista como herramienta para analizar y transformar la realidad. En este soporte nos basamos para desarrollar nuestra línea política y nuestra práctica de lucha proletaria con total independencia de clase, entendiendo, como decía Mariátegui, que el socialismo en nuestro continente no debe ser ni calco ni copia, sino creación original y heroica de nuestros pueblos. Asimismo, reconocemos la lucha de clase como motor de la historia y nos desenvolvemos en ella, al tiempo que ponemos empeño en develar las verdaderas contradicciones en las luchas que se desarrollan, participando en las contiendas que enfrentan intereses de la clase trabajadora con los de la burguesía, y denunciando las trampas que el enemigo de clase nos presenta en las disputas interburguesas, haciendo pasar sus intereses como si fueran nuestros. Más allá del Estado-nación que intente delimitar nuestro accionar, somos, ante todo, parte de la clase trabajadora, la única clase productiva y verdadera fuerza motriz de un proceso revolucionario. Entendemos que tanto para los burgueses como para nosotros, la verdadera patria es la clase a la que se pertenece. La solidaridad y mancomunión entre los pueblos no debe ser solo discursiva, sino práctica en la lucha contra sus agresores. Entendemos al imperialismo como la fase actual del capitalismo a nivel mundial, donde la concentración monopólica de los mercados utiliza a los estados burgueses como medio para concretar sus intereses, fundamentalmente la expansión constante de sus capitales y sobre ello la acumulación permanente de su riqueza. Desde aquí entendemos que existen estados que, entrelazados con los grandes capitales, juegan un rol central en la dominación y subordinación de la clase trabajadora y los pueblos oprimidos del mundo, y son puntales, tanto política como militarmente, en las disputas interimperialistas. Entre ellos encontramos principalmente a Estados Unidos, China, Rusia,
y la Alianza de Estados Europeos constituida en la Unión Europea. El resto de los estados burgueses responden a la política que dictan los organismos representantes del gran capital y son parte del engranaje imperialista, articulados entre sí para fortalecer su control en el contexto de las disputas antes mencionadas, a través de herramientas como la Alianza del Pacífico, el Mercosur, CELAC, Parrasur, etc., asegurando el libre flujo de capitales, abriendo paso a nuevos mercados locales y otorgando garantías sociales, políticas y económicas para que los grandes monopolios puedan acceder sin restricciones a las fuentes de materias primas disponibles y a la explotación y superexplotación de la fuerza de trabajo local. Por tanto, vemos en los estados imperialistas la punta de lanza del capitalismo global y la dirección de los estados y burguesías nacionales, siendo todos estos, de una u otra forma, parte integrante del circuito imperialista y, en definitiva, enemigos de la clase trabajadora del continente. Nuestro objetivo estratégico es la conquista del poder político por la clase trabajadora, la edificación de una sociedad socialista que nos encamine al comunismo, y como consecuencia inherente de ello, el derrocamiento total del capitalismo y sus bases económicas, militares, políticas, filosóficas, ideológicas y morales. No nos contentamos, por tanto, con los administradores del Estado burgués que ilusionan a las masas populares con medidas más distributivas, ni con las propuestas de conciliación de clase impulsadas por progresistas o reformistas. Como la historia lo ha demostrado, reafirmamos que no se puede llegar al socialismo con reformas dentro de las estructuras burguesas del Estado, ni se puede concretar una verdadera revolución socialista sin derrotar íntegramente a la burguesía y desarmarla en todos los sentidos mediante la aplicación total de la dictadura del proletariado. La conquista del poder y el derrocamiento de nuestro enemigo de clase solo puede alcanzarse mediante una guerra revolucionaria. Por lo tanto, el uso de la violencia política es ineludible si el objetivo es vencer a la burguesía en todos los frentes y construir el socialismo. Dicha violencia, si bien se acrecienta y llega a su máximo desarrollo en los momentos previos a la toma del poder, está presente en mayor o menor medida en todo momento de la lucha de clases. Por lo tanto, nuestras organizaciones no solo deben estar preparadas para enfrentar la violencia de las fuerzas represivas de la burguesía, sino también para desarrollar las herramientas necesarias para vencerla. Esto determina el tipo de construcción política que desarrollamos en nuestras organizaciones, ya que toda nuestra práctica militante está pensada en función de los objetivos estratégicos. La revolución en los países de América tiene que ser de índole continental, si aspiramos a desplegar una guerra revolucionaria que se sustente en posibilidades reales de victoria, no solo para lograr vencer, sino también para poder desarrollarse. Si bien toda revolución debe tener como objetivo inmediato derrotar a la burguesía desde lo local hasta barrer al capitalismo en todo el continente, los procesos revolucionarios no pueden pensarse ni fraguarse aisladamente, pues si bien serán nacionales por su forma, serán inevitablemente internacionales por su contenido, uniendo en torno a nuestra clase a los campesinos pobres, los pueblos originarios y los intelectuales revolucionarios de nuestro continente, entendiendo que la clase trabajadora tiene, por su carácter objetivamente antagónico a la burguesía, la potencialidad histórica de acabar con el capitalismo. Comprendemos que las fuerzas revolucionarias no pueden crecer aisladas de las masas, ni confiar románticamente en que el desarrollo de las luchas económicas o reivindicativas de por sí alcanzarán para madurar en ellas la conciencia de clase. El desarrollo de las experiencias de lucha es central para alcanzar nuevos aprendizajes en la clase trabajadora, pero insuficiente si no se expresa en un proceso organizado y sistemático de ejercicio de poder local mediante la participación protagónica del pueblo trabajador. Este proceso, que se forja dialécticamente a la vez que el partido va gestando en el seno de la clase misma la fuerza social revolucionaria capaz de desarrollar la conciencia y la disposición combativa de las masas, es fundamental para afrontar los más álgidos escenarios, sentar las bases de la vida que anhelamos y, por tanto, construir los cimientos de la nueva sociedad socialista que aspiramos construir.
A un enemigo global no podemos enfrentarlo sin una fuerza articulada. Por eso asumimos la importancia de construir esta herramienta y convocamos a las organizaciones revolucionarias del continente a construir de forma conjunta un instrumento capaz de entregarnos nuevos aprendizajes, robustecer nuestras organizaciones, cualificar nuestras militancias, desarrollar una teoría y práctica de lucha que forje nuevos escenarios y subviertan las condiciones actuales de nuestra clase y la franja revolucionaria a la que somos parte. Afrontar de forma decidida la miseria material y moral a la que nos arrastra el capitalismo, la fragmentación organizativa, la descomposición ideológica, la ofensiva política, económica y represiva del enemigo, la marginalidad de nuestras fuerzas y la carencia de una línea revolucionaria certera y consecuente, nos exige asumir de forma urgente avanzar a paso firme en la construcción de una alternativa revolucionaria continental, que no tenga otro norte que el derrocamiento de la burguesía y el imperialismo, la emancipación de nuestra clase y la liberación de nuestros pueblos. La unidad de las fuerzas revolucionarias de América, que se manifiesta amplia a la hora de abrazar las diversas experiencias que los pueblos de nuestro continente han sabido desarrollar, se estrecha al momento de pensar en los objetivos. No nos conformamos con menos. Vamos por la revolución socialista continental.